Buen día, mis amados hermanos. Dios les bendiga a todos en este día miércoles 22 de abril. Bienvenidos a este espacio, promesas de Dios para tu vida. Porque mientras usted vive en esta tierra, siempre habrá una palabra de Dios para su alma. La promesa de Dios para este día está en Génesis capítulo 33, versículo 18. Escuche por favor. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad. En esta porción de la Escritura hay una poderosa promesa de parte de Dios. Una promesa de sanarnos y salvarnos ante el peligro. Esta promesa viene dentro del contexto cuando Jacob viajaba de Padán Aram hacia Canaán. Durante su viaje pasaron muchas situaciones difíciles en la vida de Jacob. Su viaje era largo, lento y peligroso. Y el temor más grande en la vida de Jacob era la confrontación con su hermano gemelo llamado Esaú, pues había entre ellos una antigua rencilla del pasado. Por otra parte, Dios había prometido guardar a Jacob en todo tiempo, así como lo ha prometido con usted, conmigo y con todos nosotros. En cierto tramo del camino, Dios mandó ángeles que salieran al encuentro de Jacob para animarlo y fortalecerlo en su fe. Y este fue guiado por estos seres espirituales a un lugar llamado Peniel, el cual significa cara o rostro de Dios. En este lugar llamado Peniel, Jacob tuvo una experiencia espiritual con Dios, donde tuvo que luchar una noche con un varón celestial, conocido como el ángel de Yahvé. De esta experiencia, Jacob obtuvo dos cosas, una espiritual y una física, de aquella lucha personal con aquel ángel de Yahvé. Primero, Jacob obtuvo una poderosa bendición de Dios y hasta su nombre le fue cambiado por Israel, marcando su destino proféticamente y cambiando para siempre su identidad personal y espiritual. De ser Jacob un usurpador, pasó a ser Israel un príncipe de Dios. Como Jacob se aferró a Dios hasta recibir de él su poderosa bendición. De ahí nace la famosa frase célebre: no te dejaré hasta que me bendigas. Bendíceme, bendíceme ahora. De aquella lucha espiritual salió como Israel, con una nueva identidad y una poderosa bendición de Dios. Segunda cosa que recibió Jacob en aquella experiencia espiritual: Jacob físicamente recibió una paliza. Terminó lastimado, golpeado, debilitado en su fuerza. Aquel varón celestial lastimó a Jacob en la pierna de su muslo. Literalmente cojeaba de su cadera al caminar. Esto, aunque parezca cruel de parte de Dios, el lastimar a su siervo era con la intención de debilitar e incapacitar físicamente a Jacob ante la fuerza de Esaú, para que éste no le hiciera daño y no pudiera enfrentarlo. El muslo lastimado representa la fuerza humana, el poder humano, la capacidad humana. Dios debilitó la fuerza humana de Jacob, y de esta manera Esaú no enfrentaría a un hombre incompleto, falto de fuerza y falto de honor. Aquel golpe en el muslo era para salvar a Jacob y evitar que Esaú lo enfrentara y lo matara. La enseñanza de esta gran historia es que Dios ha prometido sanarnos y salvarnos, pero lo hará a su manera, a la manera de Dios, no según nuestra propia fuerza o capacidad humana. En la debilidad e incapacidad humana,
Dios obra poderosamente. Dios permite nuestra debilidad, nuestra incapacidad para enseñarnos, para mostrarnos su poder sanador y salvador. Dios ha dicho que su poder se perfecciona en la debilidad del hombre. Esaú era una amenaza para Jacob. Cuando llegó el encuentro de los dos hermanos en el camino, Jacob ante Esaú llegó rengueando de su pierna, lastimado de su muslo. Esaú, al verlo, corrió a abrazarlo llorando. Escuche y aprenda, por favor. Ningún enemigo puede atacar a un hombre que no camina en su propia fuerza, sino en la fuerza de Dios. Esta promesa de Dios de sanarnos y salvarnos se hace realidad cuando aprendemos a depender de su fuerza, de su poder, y no de nuestra propia fuerza o capacidad humana. Jacob salió bien librado de la amenaza de muerte de su hermano Esaú, lastimado en su orgullo, debilitado en su muslo, golpeado por Dios, pero después de encontrarse con su hermano, la historia de la Biblia dice que Jacob siguió su camino y en el camino Dios lo sanó. Y después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán. Amigo, hermanos, familia, iglesia, en medio de este peligro de enfermedad y de muerte que nos acecha, hay una promesa de Dios de sanarnos y salvarnos. Dejemos de confiar en nuestra propia fuerza, en nuestros propios recursos humanos, en nuestra propia capacidad humana, y aprendamos a depender de la gracia y el poder de Dios en nuestras vidas. Es lo más sabio que podemos hacer. Dios prometió sanarnos y salvarnos ante el peligro. Saludos, salud y bendiciones. Soy el pastor Abel Coto del Templo Roca de Salvación en Ciudad Juárez, Chihuahua. Hasta la próxima, Dios mediante.